Bienvenidos a 30 Minutos, gracias por estar una mañana más con nosotros en Televisión Canaria. Les invitamos hoy a una entrevista apasionante porque estamos algo así como con el representante del CSI canario. Es genético forense, nos acompaña y va a resolver muchas cuestiones, muchas dudas de, por ejemplo, de cómo se aclara un crimen. José Pestano, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, encantado. Y además usted me decía, no estamos lejos de ningún laboratorio, no tenemos que envidiar nada a ningún laboratorio. Ahora mismo en Canarias, en su laboratorio, podemos determinar cualquier cuestión. No estamos lejos en cuanto a las técnicas que utilizamos. Por supuesto, podríamos estar lejos en cuanto a toda la infraestructura que me gustaría tener, pero... ¿A medio? A medio, pero bueno. Pero en técnicas... Podemos resolver igual que se resuelve en cualquier parte del mundo. De hecho, sin ir más lejos, después de la identificación de los cuerpos de los represaliados franquistas en el Pozo de Arucas, ustedes han patentado o han mejorado un modelo que incluso se han interesado por él, por ejemplo, para identificar los huesos de Simón Bolívar. Efectivamente, desde enero de este año hemos mejorado una técnica que nos permite estudiar un ADN, el ADN, esa molécula donde está la información genética de nuestro cuerpo, y nos permite sacar de restos óseos antiguos, sacar un ADN de calidad para poder hacer el estudio. En unos minutos abordaremos esa cuestión porque es muy interesante lo que han hecho ustedes con esos restos óseos, pero me gustaría partir de cero para que todo el mundo pueda entender cómo es este trabajo. Primero que nada, ya ha dado una pequeña explicación, un pequeño avance, ¿qué es el ADN y dónde está el ADN? Bien, el ADN está en las células de nuestro cuerpo, en cualquier parte, en las células de la piel, los hepatocitos, en el hígado, en la sangre, en los glóbulos blancos. Tenemos el ADN en los núcleos y ahí tenemos el ADN, lo que nos da el 50% de nuestra madre y el 50% de nuestro padre. Ahí están los componentes. Y después hay otro ADN, también muy importante en genética forense, que es el ADN mitocondrial. Están en las mitocondrias, que hay miles por cada célula. La mitocondria es un pequeño orgánulo que está dentro de la célula, ¿no? Efectivamente, y tiene su propio ADN muy pequeño y se hereda por línea materna, es decir, que nuestra madre nos los da. Mi ADN mitocondrial es exactamente igual que el de mi hermano, que mis primos por parte materna, y se utiliza normalmente para hacer identificaciones cuando el ADN está muy degradado. Porque en el espermatozoide, el hombre con su espermatozoide no pone mitocondria. Cuando se realiza la fecundación, las mitocondrias que quedan en el embrión son procedentes de la madre y no del varón. Bueno, eso es lo que se llama habitualmente la información genética, ¿no? Efectivamente. Cada persona tiene una información genética irrepetible. Sí, cada persona puede tener... Coincidimos muchísimo. La mayoría de nuestros genes son prácticamente iguales, incluso iguales a especies cercanas como un chimpancé o un gorila. Pero tenemos ciertos porcentajes de nuestro ADN que es específico y de cada uno de nosotros, las distintas combinaciones. Y digamos que esas fracciones del ADN son como un DNI. Efectivamente. Era en los inicios del ADN, el estudio de ADN a nivel de genética forense se llamaba el fingerprint, la huella genética de cada uno, el código de barra. Daba un código de barra. Como si fuera nuestra huella dactilar, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que hay que ir a buscar, digamos, esos fragmentos específicos. Sí, en genética forense todos los laboratorios utilizamos los mismos fragmentos, ¿no?, para hacer el estudio, para poder homogeneizar el estudio. De hecho, es la gran garantía de que mis resultados tienen que ser repetibles en cualquier otro laboratorio. Y para ello entonces siempre nos ponemos de acuerdo, todos los laboratorios, pertenecemos a una sociedad internacional de genética forense, nos ponemos de acuerdo qué marcadores tenemos que utilizar para tener las máximas garantías de... ¿Y qué parte del ADN es o qué cromosoma es el que ustedes analizan? No, están en todos los cromosomas y utilizamos un ADN que se llama ADN repetitivo, que no tiene una información importante como para determinar, por ejemplo, el tipo de enfermedad que podríamos padecer en el futuro. Es un ADN que se llama repetitivo y no tiene esa información, pero sí es muy válida para genética forense. ¿Dos gemelos tienen la misma información genética o varía? Los gemelos idénticos tienen la misma información genética. Es verdad que a lo largo de su vida sufren mutaciones en distintas partes de su ADN, y si algún día nos plantearan el problema de que, mire, los sospechosos son uno de estos dos gemelos, pues tendríamos que hacer un estudio más amplio de genes que habitualmente no utilizamos en genética forense, pero podríamos llegar a encontrar la diferencia entre ellos y después aplicarla en la muestra que se había encontrado. O sea que si dos gemelos se vieran implicados por su información genética en un crimen, también tendríamos herramientas para determinar quién fue. Sí, se podría llegar a hacer. Qué interesante, ¿no? Sí, no, es que los gemelos idénticos siempre hemos dicho, bueno, si son idénticos pues tenemos un problema. Efectivamente, tenemos un problema si lo tratamos como cualquier otra muestra que nos llega habitualmente al laboratorio. Pero una vez que sepamos que existen dos gemelos idénticos, pues bueno, el estudio se amplía y se llega a resolver. Porque debido a esas mutaciones se van diferenciando entre los dos gemelos. Sí, efectivamente. Y esas diferencias también pueden afectar, por ejemplo, a una persona que cometa un delito
hace 20 años y que se analice ahora su genoma o no? ¿No tiene por qué? No, no tiene por qué, sobre todo porque los marcadores que estudiamos en genética forense tienen una tasa de mutación. Una tasa de mutación es la incidencia de cómo va cambiando a lo largo del tiempo, pero no nos va a afectar. Vale. Supongamos que estamos en el escenario de un delito, un asesinato, por ejemplo. Ahí ha estado la persona que ha cometido el delito y se supone que ha dejado alguna huella. ¿Usted qué preferiría para analizar y para identificar a ese individuo? ¿Sangre, semen, sudor, un resto de piel? ¿Qué es lo que preferiría usted? Hombre, preferir una muestra lo más fresca posible y por ejemplo, de sangre, pero lo ideal es que la policía científica encuentre cualquier resto y la pericia que tenemos en el laboratorio pues nos permitirá sacar el perfil. Hemos sacado de una mancha de sangre, evidentemente, de pelos también, de semen también, pero agarrar, por ejemplo, el pomo de una palanca de cambio, también sacamos el ADN. Los pequeños restos son invisibles. Si usted me pasa la mano por aquí, yo paso ahora al hisopo, recogeré muestras suyas y podré hacerle... Si yo paso la mano ahora por aquí, ¿qué dejo aquí? Ahí me está dejando células, aunque uno no las ve, está dando células epiteliales. Sí. ¿No? Y me va a permitir, trocitos de piel, pequeñitos, de piel, sí. Microscópicos, claro. Microscópicos. Pero ya trabajamos con cantidades muy pequeñas de ADN. Hace tiempo, hace 10 años, pues necesitábamos mayor cantidad, pero las técnicas han avanzado y ahora pequeñas, estamos hablando de por debajo de nanogramos de ADN. Nanogramos, ¿cómo explicárselo a la audiencia? 10 elevado a menos 9 gramos. 1000 veces la millonésima parte de un gramo. Entonces, despreciable totalmente, eso lo... Despreciable no. Para ustedes no, pero para los humanos... No, totalmente, sí. ¿Y con eso? Con eso pues, que no es ni siquiera una gotita, con eso ustedes son capaces de saber que yo estuve ahí. De hecho, cuando trabajamos con restos óseos, la persona que va a hacer la extracción del ADN, ahí hay muy poco ADN, tiene que estar forrada, prácticamente como si fuera un astronauta. Es que solo hablar contamina la muestra. Hay que evitar las contaminaciones, entonces está totalmente forrada con gafas, en una zona totalmente estéril. Tenemos que trabajar en esas condiciones. Usted ponía el ejemplo de la persona que toca una palanca de cambio. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura? Bueno, no he visto la bibliografía, tampoco hemos hecho el estudio. Yo normalmente no me lo planteo. Si la policía científica considera oportuno coger la muestra y viene, pues intentamos hacer la extracción. Es verdad que una muestra de sangre, por ejemplo, seca, puede durar unos meses, depende de las condiciones ambientales. Si está al aire, pues dura mucho menos, pero siempre depende de las condiciones ambientales. Pero una muestra de sangre, por ejemplo, ¿cuánto tiempo sirve para hacer un análisis genético, para que ustedes puedan determinar que detrás de esa mancha de sangre hay una persona que ha cometido un delito? Pues puede ser meses. ¿Meses? Realmente sí. Hombre, si está al aire libre y llueve, pues la sangre ya no la vamos a tener. Pero nosotros incluso sacamos imagínense una escena del crimen, unas zapatillas manchadas y las pones en la lavadora, ¿sí? ¿no? Y lavas y no la ves ahí, nosotros después revelamos con un producto que la habrán visto en algún capítulo del CSI y entonces al revelador nos dice dónde estaba una mancha de sangre, de ahí sacamos el ADN. Y prácticamente se ha metido en la lavadora, probablemente con distintos detergentes, y sale también el perfil genético. O sea que con estas pruebas que hace usted, el crimen perfecto es muy complicado de hacer. Sí, si no sabe cómo evitar dejar los restos, pues sí. Tampoco se lo voy a decir, me lo han preguntado en algún tribunal, en algún abogado se ha atrevido a preguntarme de cómo poder destruir las pruebas y evidentemente no le contesté la pregunta. Claro, porque usted ahora mismo, con todo lo que sabe, podría dar muchas pistas a un asesino, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. También las series televisivas suelen dar algunas pistas, ¿no? Evidentemente las huellas dactilares se utilizan desde hace muchísimo tiempo, pero los que van a robar, ¿no? Muchas veces pues utilizan guantes. ¿Por qué? Porque saben que dejan la huella dactilar. Esperemos que tarde mucho en averiguar las formas de no dejar los restos y nos permita resolver los crímenes. También depende, o sea, usted trabaja en su laboratorio con el material que le llevan. Sí, efectivamente. Usted también podrá recomendar y hacer pues sugerencias, digamos, a los cuerpos policiales, pero normalmente depende de la pericia y de la agudeza de los cuerpos de seguridad. Sí. De la policía científica. Esto es un equipo. La policía científica cada vez está más preparada, tiene más medios y ellos saben dónde tienen que buscar. Evidentemente ellos intentan coger el mayor número de muestras posible. De hecho, muchas veces el laboratorio se llena de muestras en un crimen. Y nos corresponde a nosotros seleccionar qué muestras, ¿no? Y además conversando con ellos, diciendo, bueno, por dónde van las cosas, y empezamos a analizar las muestras para no retrasar la resolución del caso. Una vez que tenemos los resultados, pues a veces muchas muestras ya no se analizan porque ya está resuelto el caso, porque además también hay
un problema presupuestario. O sea, no se puede analizar cientos y cientos de muestras, sino vamos y seleccionamos. Porque en el escenario de un crimen, a lo largo del tiempo se van acumulando muestras de muchas personas, ¿no? Sí, a mí me han llegado muestras al principio, recuerdo, me llegaban sobres con muestra número 1, muestra número 2, muestra número 1 eran 30 colillas de cigarro, no, son 30 muestras. Entonces, hombre, ¿y dónde fue cogida? No, en un aparcamiento de un cementerio. Mire, pues yo creo que no vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por otro lado, porque en un cementerio y colillas han fumado mucha gente, no creo que no vamos a sacar una información válida. Pero poco a poco nos hemos ido educando, ¿no? Ellos también me informan, yo también les informo a ellos, e informamos también a los jueces, a los abogados, a los fiscales, y entonces vamos perfeccionando cómo tomar el tipo de muestras y resolver el caso. En este tipo de investigaciones el dinero es importante. Si yo le llevo a usted una muestra, por ejemplo, de una colilla, para que usted me diga, para que usted me identifique el ADN de esa colilla, ¿eso cuánto puede costar? Depende de cómo vamos a hacer el coste, también de equipamiento más personal. O sea, los equipamientos que utilizamos son máquinas de más de 200.000 euros. Y ¿200.000 euros? Sí, las máquinas que funcionan para sacar un secuenciador automático son 200.000 euros. Y el material que utiliza es como si tuviésemos un Porsche y con gasolina especial, ¿no? Se venden en tarritos de pequeñas cantidades y cuesta muchísimo dinero. ¿Cuánto cuesta un tarrito de esos, por ejemplo? Para que un tarrito de esos con 5 mililitros de la solución cuesta unos 600 euros cada tarrito. Ni Chanel número 6, ¿no? No, ni Chanel número 6. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con el gasto. Vale. Me gustaría hacerle también otra pregunta relacionada con todo el trabajo que ustedes hacen allí. Además, porque, claro, cuando hablamos del CSI Canario, enseguida lo asociamos a identificar el que ha causado un crimen o el responsable de un delito. Pero ustedes, ¿qué otras pruebas hacen allí? Bueno, hacemos pruebas de paternidad, ¿no? Identificaciones y la criminalística, ¿no? La parte de una escena de un crimen. Las pruebas de paternidad, mucha gente se sonríe porque siempre piensa que es infidelidad y no, la mayoría de las veces cuando hacemos una prueba de paternidad es para determinar, hay una madre soltera o tuvo un niño sin reconocimiento y pretende que se le reconozca a su hijo para que reciba lo que le corresponde, ¿no? Su pensión o su herencia. Últimamente, bueno, ha aumentado también las pruebas de paternidad cuando hacemos una exhumación en un cementerio, ¿no? Por motivos de herencia, pero vamos, que no suelen ser por motivos de infidelidad. Los hay también, ¿no? Y bueno, uno puede encontrarse con muchas anécdotas en las paternidades. Las hacemos, hay algunas que pueden ser graciosas, ¿no? Porque a lo largo de todos estos 2 años que he trabajado me he encontrado con algunas situaciones muy simpáticas, ¿no? Me vienen los abogados con sus partes al laboratorio a hacerse la prueba y el niño es una fotocopia del padre, vamos. Y digo, bueno, pues vamos a hacer la prueba. Lo que se llama el fenotipo, ¿no? El aspecto pero totalmente es una fotocopia y una vez resuelto y efectivamente que era el padre, el hombre con su abogado decirme, no, usted conoce lo que es un péndulo. Y yo, ¿un péndulo? ¿A qué se refiere? Sí, el péndulo a mi madre le dijo que iba a tener 5 varones y 5 varones tuvo. Y ya no sé quién le dijo que iba a tener 3 hembras y tuvo 3 hembras. Y ahí me dijo que iba a tener una hembra y no puede ser. Y él, digo, ¿pero qué? ¿Me lo puede explicar? Y el péndulo era pasar el péndulo encima de la mano y dijo, no, pues voy a montar una oficina de péndulo a un lado y paternidad al otro. Oye, por cierto, ahora me acabo de acordar cuando un hombre le dice a su mujer, porque nunca me has dado un varón. Ahí hay un grave fallo, ¿no? Porque el que da el varón es el macho, ¿no? Sí, eso no conoce la biología. Los varones somos XY, nuestros espermatozoides, el 50% tiene la X y el 50% tiene la Y. Y la mujer siempre, como es XX, sus óvulos siempre tienen una X. Entonces, si un espermatozoide con la X fecunda al óvulo, es una hembra. Y si el espermatozoide con la Y fecunda el óvulo, será un macho. O sea, podemos decir que la mujer siempre da mujeres. Quien decide... Y quien decide el sexo es el hombre en función de si da el cromosoma Y o el cromosoma X. Sí, o sea que esa frase, científicamente, podemos rechazarla, ¿no? Totalmente. Se lo podemos decir tranquilamente a los hombres que no digan más esa frase porque están bastante equivocados. Muy equivocados. Bueno, lo cierto es que estamos hablando con José Pestano y me gustaría también insistir en una cuestión. Ha hablado usted de restos óseos, por ejemplo, en un cementerio. ¿Y esos restos óseos, cuánto tiempo perdura el ADN ahí en esos restos óseos? Bien, el ADN se degrada. El ADN mitocondrial y el nuclear, el que hablé al principio, se degrada. El mitocondrial es mucho más lento y es más pequeño. Pero nosotros extraemos ADN de muestras de 400, 500 años, sin ningún problema. De hecho, bueno, hay laboratorios que los traen de casi 1000 años, ¿no? Pero en los casos nuestros hemos extraído de guanches de 500 años y en el caso de la guerra civil, pues unos 74 años tranquilamente. O sea, 74 años después
ustedes en unas muestras de restos óseos pueden encontrar ADN. Sí, hemos analizado, generalmente nos vamos a los molares, ¿no? A los dientes, porque ahí está más protegido el ADN y evita también las contaminaciones. La dentina protege muy bien. Y cuando no hay dientes, pues nos vamos al fémur, a un hueso largo, y hacemos un pulverizado. Pero la célula está muerta, ¿no? La célula está muerta, evidentemente, pero el ADN queda ahí, porque es un producto químico al fin y al cabo, y entonces queda atrapado y lo podemos sacar. O sea, no tiene por qué estar viva la célula. ¿Y eso dificulta la investigación? Sí, es bastante difícil sacarlo. Hombre, ahora estoy bastante contento porque con nuevos métodos somos capaces de sacar ADN nuclear. Pero bueno, cuando los técnicos que tengo y la gente que trabaja conmigo saltan de alegría y estamos hablando a lo mejor de 0,1 nanogramos por microlitro, que parece que es una pequeña gota con una pequeña cantidad de un material. Y estamos contentos porque para nosotros es mucha cantidad. Y sin embargo, si uno lo fuera a valorar, es nada. Y gracias a ese método han ustedes podido identificar los restos de represaliados franquistas en el pozo de Aruca. En el pozo de Aruca había 24 cuerpos. Hemos logrado identificar a 7, pero hemos hecho todo lo posible. O sea, hemos sacado el ADN mitocondrial de todo y hemos hecho la secuenciación. Hemos sacado la nuclear y lo hemos comparado con los hijos de los desaparecidos que nos aportaron las muestras. No hemos identificado a los 24 porque no tenemos muestras de vivos, es decir, de familiares vivos adecuadas para hacer la comparación. Pero digamos que por los restos los tienen todos. Los restos ya están totalmente... O sea, han identificado ustedes, entre comillas lo he identificado, sí. Han sacado el material, vamos a decir, genético de todas las personas que estaban en ese pozo. Sí, efectivamente, y completo además. Sí. Además sorprende porque hay que ver, seguro que todos los espectadores recordarán porque salieron mucho en prensa, las imágenes de cómo estaban esos cuerpos en el fondo del pozo. Sí, era un pozo. Teníamos una ventaja, era un pozo que nunca dio agua, por lo tanto, pero bueno, sí que recibió a lo largo de 74 años, se puede imaginar el agua que puede caer de la lluvia, además se le lanzaron restos, se le lanzó cal, se lanzaron animales muertos, había casi 3 metros de escombros previos antes de encontrar los primeros cuerpos. Porque el agua hubiera sido una dificultad. El agua siempre es una dificultad, un cuerpo que se encuentra en el mar se degrada muy rápido y te entraña dificultades, se saca. Siempre que tengamos material biológico vamos a sacarlo, más rápido o más tarde, pero lo vamos a sacar. ¿Cuál es el peor enemigo del ADN? ¿Cuál es el peor enemigo del ADN? Depende. Yo en principio diría para conservar un resto la humedad es uno de los peores enemigos, pero también la exposición a la luz solar también es un enemigo. Otro de los estudios interesantes que han hecho ustedes, de la mano también del profesor Vicente Martínez, es el estudio de dónde venimos, con qué población se nos relaciona o con qué población se relaciona a los aborígenes que vivían en Canarias. ¿Y ustedes a qué conclusiones interesantes han llegado? Bien, bueno, a conclusiones interesantes, conclusiones que mucha gente también está de acuerdo. El origen de la población canaria, por mucho que a algunos dicen, bueno, cuando decimos es del norte de África, pues es del norte de África. ¿Eso está clarísimo con la genética en las manos? Sí, es verdad que no hemos encontrado uno de lo que se llama haplotipo, que es una de las formas del ADN mitocondrial, no la hemos encontrado en ninguna parte del mundo, solo se da en Canarias. ¿Y eso qué lectura puede tener? Pues una de ellas es que la población originaria, de donde viene, era muy pequeña y desapareció. Otra era tan pequeña que nosotros no hemos llegado a muestrear la zona adecuada, porque hemos muestreado desde la África subsahariana y hemos llegado hasta Egipto, ¿no? Y después también ya hay trabajos en Jordania. Pero claro, el continente africano es bastante amplio y si ese ADN mitocondrial que trajo un aborigen a Canarias, una hembra aborigen, porque se hereda de forma materna, si estaba en una frecuencia muy baja en esa población original, pues estará ahora también en África en esa frecuencia baja. Entonces, pero con la genética en la mano queda claro que venimos del norte de África. Sí, yo no tengo ninguna duda. Y dígame una cosa, si yo le pregunto cuántos genes guanches hay en la población canaria actualmente, ¿usted qué me dice? No le podría decir, el ADN mitocondrial se estima casi un 30% actual, se estima que es de origen aborigen. El ADN nuclear, sé que hay algunos investigadores aquí en la Universidad de La Laguna que lo están haciendo y están utilizando unas nuevas técnicas, se llaman SNP, y pueden calcular el porcentaje del ADN que llevamos nosotros los canarios actuales, que proceden pues, de norte de África o proceden de Europa o de América. Pero eso está en estudio ahora mismo. La pregunta en definitiva sería, ¿tenemos todavía sangre aborigen? Sí, sin duda.
Para mí no tengo ninguna duda de que lo tenemos. Es verdad que... La cosa es determinar el porcentaje, El ¿no? porcentaje, es verdad que tenemos... Nuestra población es una población, incluso por isla, muy diferente. La isla de La Gomera, la población es diferente a la isla de La Palma y la de Tenerife y Gran Canaria. Pero claro, aquí ingleses, portugueses, bereberes, vamos, Sudamérica por supuesto con el tráfico que teníamos, de subsaharianos también. Tenemos una gran mezcla. Nuestra población no es una población, aunque se puede decir que es típicamente europea, pero es una típicamente europea con una gran mezcla de cultura. Me gustaría volver a la criminalística porque se nos quedó un ejemplo bonito que me parece que usted no llevó, pero que también habrá seguido de cerca, que es el de Yolanda Tavares, una colombiana que fue asesinada y 16 años después se resuelve el caso. Sí, ese caso, ese no lo llamamos nosotros. En ese caso se encontró una muestra de ADN en la escena del crimen. Esa muestra de ADN sale un perfil de varón, se pone en la base de datos, se acumula ahí. Y creo que en el año 97 se encuentra en un robo, se toman una serie de muestras y se encuentra una colilla que no tenía nada que ver con el robo, pero sacó el perfil y al introducirlo en la base de datos da coincidencia. Es decir, el señor que había fumado ese cigarro era el que había cometido la violación y el asesinato. O sea, en el estudio de ese robo... Sí, se toman siempre muestras en la escena del crimen. Entonces, cuando se hace, dice, bueno, pues mira, se encuentra a lo mejor una serie de imputados, pues esta muestra del imputado, estas no, estas pertenecen a algunos varones, pero no tienen nada que ver con el robo. Pero al meterlo en la base de datos... coincide con la toma de la violación de Yolanda Tavares. Y entonces, claro, esa coincidencia ya te indica que alguien que estuvo allí fumando fue el que realizó la violación. Posteriormente se encuentra a ese sospechoso, se coteja su ADN y coincide. Claro, esto nos lleva, José Pestano, a la siguiente conclusión. Es importantísima la base de datos, ¿no? Las bases de datos son muy importantes. Desde hace muchos años las reclamamos y porque se podían resolver bastantes crímenes, sobre todo las violaciones. Un violador suele ser reincidente, no comete el delito una sola vez, sino que reincide. Y claro, nos ayudaría mucho si encontramos un perfil de un varón en una violación, tener una base de datos y después compararlo con otra violación, y si encontramos a un sospechoso que coincide, pues ya le podríamos imputar 2 o 3 violaciones. España siempre, como tiene una ley, bueno, una justicia que protege mucho, es muy garantista, pues no estaba permitida las bases de datos. Ahora sí están permitidas y lo único criticable es que se está ampliando demasiado la base de datos con muestras no de escena de crimen ni con condenados, sino con cualquier delito que se cometa. Se está tomando muestras y yo creo que la crisis económica va a poner coto a ese tipo de muestras. ¿Porque eso qué lado negativo tiene? Algunas personas, entre ellas me encuentro yo, somos un poco críticos en cuanto a aumentar la base de datos de indubitadas, que se llaman, de los individuos que no tienen nada que ver con el crimen, y tenerlos ahí dentro porque cuando hacemos un cálculo estadístico, siempre tenemos que hacer un cálculo estadístico, lo referimos a una población y de una muestra tomada al azar. En este caso estamos hablando ya de una muestra que tenemos, una base de datos de unas personas que a lo mejor no tienen nada que ver con el crimen. Y eso nos ha hecho el estudio realmente estadístico de cuál es la incidencia. ¿Y qué pasaría si tuviéramos identificado genéticamente a toda la población? Resolveríamos cualquier crimen. O sea, meteríamos al sospechoso en la base de datos. Sí. Y diríamos, es este. Es este, efectivamente. Es como la huella dactilar. Si la huella dactilar es nuestra, que no es así, aunque la veamos que la ponemos en el carnet de identidad, no es cierto. O sea, las huellas dactilares, hay un banco de huellas dactilares de delitos. La huella dactilar del DNI es otra cosa distinta. Si tuviésemos todas las muestras de toda la población, nada más nacer, pues evidentemente resolveríamos cualquier crimen en cualquier momento. ¿Con estas pruebas genéticas lo de la huella dactilar ha pasado mejor vida? Se sigue haciendo. Sé que hay policías que ya están dejando de hacerlo porque saben que el ADN da mayor información, porque una huella dactilar se puede encontrar, pero sacarla en condiciones adecuadas, sobre todo en superficies plásticas, es más difícil, mientras que en la superficie plástica el ADN también las células epiteliales se quedan y podemos sacar el La huella dactilar pertenece a la Edad Media ya. Hay casos que se resuelven. Yo siempre digo, sigan haciéndolo porque hay cosas que se puede ser complementario. Claro. ¿Usted cree que en unos años tendremos un banco de datos con toda la información genética de toda la población? Yo espero que no. ¿Que no? Yo espero que no. Yo creo que estamos bien con las bases de datos de criminales. Además, yo creo que deben ser de criminales condenados, es decir, que se reconozcan como culpables. Deberían estar en las bases de datos, ¿no? Por si reincide.
y la policía tendrá que seguir trabajando como hasta ahora y resolver los crímenes. La base de datos tiene una serie de riesgos, va a tener muchas críticas porque la utilización de esa información genética o de ese ADN, la información genética forense no tiene ninguna relevancia en cuanto a enfermedades, pero el ADN, si se guarda, sí que puede tener información. Se puede imaginar que si cae en manos de una aseguradora y hace las pruebas, cuando uno vaya a pedir un seguro de vida, pues no te lo hacen porque tienes un riesgo cardiovascular, eres propenso a padecer un cáncer. Entonces, yo creo que sería peligroso, estaríamos demasiado controlados por otro lado. Entonces, porque el que no va a cometer un delito no tiene ninguna dificultad. Claro. Y dígame una cosa, ahora que ha hablado usted eso de las enfermedades, en la información genética está recogido todo lo que somos, podemos decir, y ya hay muchas pruebas genéticas que detectan si vamos a padecer o no vamos a padecer una determinada enfermedad. ¿Usted se haría esa prueba? Depende qué tipo de enfermedad. Por ejemplo, a mí me han llegado para la prueba de Alzheimer. Mire, vamos a ver. Yo me haría una prueba, ¿no? Si dice que puedo ser propenso a padecer una enfermedad, si sé que hay un remedio para dicha enfermedad. Si no, es amargarse antes de tiempo, ¿no? Antes de tiempo, porque a lo mejor nunca la padeces. Tienes un riesgo mayor a lo mejor, pero no tiene sentido. De hecho, les aconsejo a la gente cuando me dice, pero tú lo puedes poner a punto, ¿por qué no lo haces? Y digo, no, ¿para qué me interesa? Mi padre puede haber padecido el Alzheimer y yo puedo estar preocupado, pero no me haré la prueba, a pesar de que sé hacerla y que me la puedo hacer. No tiene ningún sentido hacerla. Ni siquiera por curiosidad, porque podría uno... Esas curiosidades no tienen sentido porque, vamos, aunque yo soy una persona muy positiva y nunca me he deprimido, creo que si me dicen eso me podría deprimir. ¿Cabe la posibilidad de que usted, investigando un determinado delito, contamine la muestra con su información genética? ¿Eso cabe? Sí, por supuesto, los errores se pueden cometer. Tenemos unos controles muy estrictos de calidad en el laboratorio y sospechosos. Todos los que trabajan en el laboratorio, todo el personal que tengo está tipado, es decir, tenemos los perfiles genéticos y evidentemente no puede coincidir con ninguno de ellos. Desde que coincida sabemos que la muestra está contaminada por nuestro personal. Eso no quita, y perdón por esta suposición que es un poco insultante, pero eso no quita para que si alguien, desgraciadamente, de su departamento se ve involucrado en un crimen, también la policía lo investigue, ¿no? Efectivamente, lo podría investigar. Si no tuviéramos ese cuidado, por ejemplo, y la contaminación, y doy un perfil como no tenemos sospechoso, él iría a la base de datos. Y no tiene en principio nada que ver con el crimen, pero digo, he encontrado este perfil en una muestra en esta escena del crimen. Dentro de 10 años o 15 años, a lo mejor esta persona no está conmigo, le toman una muestra y la meten en la base de datos y dice, ay, este señor estuvo en la escena del crimen, pues tendrá que justificar dónde estuvo y no, yo trabajaba con Pestano y se me tuve que haberme equivocado. Delicado el asunto, ¿no? Sí, muy delicado. Bueno, quedan apenas 2 minutos y medio. La verdad que se ha pasado el tiempo volando hablando con José Pestano todas estas curiosidades. Usted es biólogo. Sí, soy biólogo. Y no ha abandonado sus bichos, vamos a decir, como dicen muchos biólogos. Usted sigue pendiente de pruebas también genéticas para los animales, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, siempre trabajo en genética forense, pero también desarrollo una investigación, aparte de servicios de diagnósticos en la universidad. Y cada vez mi pasión también ha sido la genética evolutiva. Y bueno, estando en Canarias con tantos endemismos, ¿no? Pues hacemos de todo, ¿no? Desde murciélagos, el pinzón azul, el lagarto, la lapa, todo lo que se cae en mis manos, con suerte, pues hacemos el estudio evolutivo de ella. Hay muchas personas que dicen, ¿y por qué tenemos que conservar todos esos animales? ¿Qué más da que exista esta planta o que no exista? Al fin y al cabo, hay una riqueza ahí que todavía no sabemos exactamente lo que tenemos, ¿no? Esos son los críticos. Yo creo que deberíamos saber explotar lo que tenemos en nuestras islas, ¿no? El tener una gran diversidad tan rica en animales y en vegetales, deberíamos explotarla, en lugar de un tipo, por ejemplo, de turismo de cemento, campo y playa. O sea, mire, tenemos tantas cosas que podríamos enseñar que seguro que le atraen a mucha gente que no la tienen en su país de origen. Deberíamos aprender a utilizar esas herramientas y enseñar lo que tenemos. Somos muy ricos en biodiversidad, ¿verdad? Muy, muy, muy ricos. Tenemos un gran endemismo. Yo creo que si Darwin hubiese recalado aquí más tiempo y hubiese observado lo que tenemos, no hubiese ido no hubiese seguido el periplo que hizo para llegar a sus conclusiones. No hubiera necesitado las Galápagos para descubrir la teoría de la evolución. Yo creo que no. Lo hubiera descubierto en Canarias, ¿no? Teníamos que haberlo dejado bajar, que no lo dejaron bajar porque había una epidemia en el archipiélago, ¿no? Sí, qué pena. José Pestano, y usted
muy ilusionado, lo veo, explicando estas cosas en su trabajo. Le encanta la genética forense, ¿no? Me encanta la genética forense, me encanta todo lo que es la ciencia, pero la genética forense, resolver y prestar además servicio público a nuestra sociedad ha sido una de mis vocaciones y de mi gente. ¿Qué le gustaría resolver de los casos pendientes que hay en Canarias? De los casos, no, todos son especiales, desde las identificaciones, cuando ves a la familia allí y que quieren identificar a lo mejor un cuerpo carbonizado, pues trabajamos el fin de semana si es necesario para dar el cuerpo lo antes posible. Y hay casos, pues bueno, sangrantes a lo mejor, de que algún desaparecido, el caso de los niños o cualquiera de los casos siempre es muy interesante. Y por supuesto un caso de un asesinato, resolverlo con una sola mancha de sangre nos resulta apasionante. Pues José Pestano, genético forense, gracias por venir a 30 minutos, ha sido un placer tenerlo aquí, enhorabuena por el trabajo que hacen a diario usted y todo su equipo. Gracias, un placer también. El CSI Canario, podríamos llamarlo así. Gracias de verdad, José Pestano. También gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que la programación de Televisión Canaria continúa, les dejamos con buenos días, que pasen ustedes una buena mañana.